La verdad como sistema científico. En el sistema de pensamiento, donde esencialmente el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, suscita más que otros pensamientos de ciencia, la apariencia de que en el fin o en los resultados finales se expresa la cosa misma e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece presentar propiamente lo no esencial. Se va a llegar al conocimiento esencial por medio de la comprobación, lo verdadero y lo falso. Cuando aparece la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, dicha opinión suele esperar también ante un sistema de pensamiento dado, o el asentamiento o la contradicción, viendo en cualquier declaración ante dicho sistema solamente lo uno o lo otro. No concibe la diversidad de los pensamientos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino solo ve en la diversidad la contradicción. La vida es un resultado biológico que debe ser llevado a realizarse en la consumación de un nuevo ser. Modo de proceder. Cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, cuando trata de hacerse valer como el conocimiento real, se le debe incluir de hecho entre las invenciones a que se recurre para eludir la cosa misma y para combinar la apariencia de la seriedad y el esfuerzo con la renuncia efectiva a ellos. La comprobación por medio de la ciencia de que cuando existe la concepción de la vida, ésta se debe de llegar a concluir con el nacimiento del nuevo ser. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es del todo real, sino que lo es en unión con su devenir. Fin y devenir se unen para llevar ese desarrollo. El comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida sustancial tiene que proceder siempre mediante la adquisición de conocimiento de principios y puntos de vista universales, en elevarse trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, apoyándola o refutándola por medio de fundamentos, aprendiendo la rica y concreta plenitud con arreglo a sus determinabilidades, sabiendo bien a qué atenerse y formándose un juicio serio acerca de ella. ¿Cómo se forma el presente? La verdad solo tiene en el concepto el elemento de su existencia. Para hallarse en contradicción con un cierto modo de representarse la cosa y sus consecuencias, representación pretenciosa como difundida en la convicción de nuestro tiempo. La vida biológica no tuvo contradicción en tiempos anteriores, excepto en las guerras, pandemias y hambrunas. Lo verdadero solo existe en aquello, o mejor dicho, como aquello que se llama unas veces intuición y otras veces saber inmediato de lo absoluto. Este concepto es para la vida concebida desde la biología un hecho biológico. En religión, el ser no es el centro del amor divino, sino el ser mismo de él. Ello equivale a exigir para la exposición del pensamiento más bien lo contrario a la forma de su concepto. Al partir de la importancia de la vida biológica, se menciona la religión en el umbral de lo metafísico. Se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido o intuido, que lleve la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento y su intuición.
lo bello, lo sagrado, lo eterno. La religión y el amor son el cebo que se ofrece para morder en el anzuelo la actitud, y el progresivo despliegue de la riqueza de la sustancia no debe buscarse en el concepto, sino en el éxtasis, no en la fría necesidad progresiva de la cosa, sino en la llama del entusiasmo. El ser allí inmediato es la conciencia. Esta encierra dos momentos, uno el del saber y otro el de la objetividad negativa con respecto al saber. La ciencia de este camino es la ciencia de la experiencia que hace la conciencia. La sustancia con su movimiento es considerada como objeto de la conciencia. La conciencia solo sabe y concibe lo que se halla en su experiencia, pues lo que se halla en su experiencia es solo la sustancia espiritual y cabalmente en cuanto al objeto de sí mismo. Se refiere a la intuición. Lo que se llama experiencia es cabalmente ese movimiento en el que lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo abstracto, ya pertenezca al ser sensible o a lo simple solamente pensando. Se extraña, para luego retornar así desde ese extrañamiento, y es solamente, así como expuesto en su realidad y en su verdad, en cuanto patrimonio de la conciencia. Al mostrar la sustancia perfectamente esto, el espíritu hace que su ser allí iguale a su esencia. Es objeto de sí mismo tal y como es, y se sobrepasa con ello el elemento abstracto de la inmediatez y la separación entre el saber y la verdad. La mente es la generadora de nuestros pensamientos. Para generar los pensamientos se requiere conocimiento, saber. El espíritu humano está inmenso de manera inherente en las acciones que realizamos. El ser es absolutamente inmediato, es contenido sustancial, que de un modo no menos inmediato es patrimonio del yo en sí mismo o el concepto. Al llegar aquí termina la fenomenología del espíritu, y lo que el espíritu prepara en ella es el elemento del saber. Decir que se sabe algo falsamente equivale a decir que el saber está en desigualdad con su sustancia. Y esta desigualdad constituye precisamente la diferenciación en general. Es el momento esencial. De esta diferenciación llega a surgir sin duda alguna su igualdad. Y esta igualdad llega a ser esa verdad. El dogmatismo como modo de pensar en el saber y en el estudio de los pensamientos en general no es otra cosa que el creer que lo verdadero consiste en una proposición que es el resultado fijo o que es conocida de un modo inmediato. Todo dogmatismo es acotar cosas. Las opiniones sin rigor científico pueden llevarnos a un laberinto donde confundamos la verdad, pero la ciencia no es un sistema de creencias, sino de evidencias. Y una evidencia inapelable es que cuando se consigue una vida, se activa un código genético irrepetible. Ese nuevo individuo ha comenzado su camino. Las verdades científicas son el punto de partida de nuestra civilización. Y no podemos ignorar que la vida humana no es una concesión del Estado, ni un veredicto de la ley. Es un hecho sustancial, porque si permitimos que la definición de verdad sea una opinión variable y no tenga bases científicas, estamos dejando la puerta abierta a que en un futuro alguien decida lo que ella será a su conveniencia. La pregunta es,
Tenemos la honestidad intelectual para aceptar la respuesta que la ciencia ya nos dio.